Imagina que perteneces al Consejo Galáctico, una élite alienígena que ha observado a la humanidad desde las estrellas durante milenios. Para nosotros, eran solo una especie en el vasto cosmos, impredecibles pero fascinantes. Hasta que un día, una transmisión llegó desde la Tierra. Caos, ruinas y desolación. Algo había cambiado, y por primera vez, nosotros también teníamos que cambiar. Para nosotros, el Consejo Galáctico de Observadores, la Tierra siempre había sido un mundo más en nuestra lista de monitoreo. Los humanos, a pesar de sus avances, eran simplemente entretenimiento para nosotros. Observábamos su historia, sus guerras, sus avances científicos. Todo era una especie de espectáculo. Cada miembro del Consejo, desde su asiento en la cámara de observación, veía sus pantallas holográficas que transmitían los eventos del planeta en tiempo real. Los equipos de análisis galáctico grababan minuciosamente su evolución, documentando cada logro y cada error. Nosotros éramos testigos silenciosos, manteniendo una distancia emocional. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Eran una especie limitada, primitiva en comparación con nosotros. Pero éramos diligentes. Los archivos históricos de la humanidad crecían en nuestro centro de datos y seguíamos cada cambio. Entonces, un día, algo inesperado sucedió. Recibimos una transmisión de emergencia desde la Tierra. Las pantallas comenzaron a mostrar imágenes de caos absoluto. Edificios en ruinas, ciudades vacías, poblaciones desaparecidas. Al principio, asumimos que se trataba de otra de sus interminables guerras, pero esto era diferente. Uno de los consejeros, preocupado, activó el sistema de análisis de emergencia. Las lecturas confirmaron lo que temíamos. La humanidad estaba en peligro, pero esta vez no por su propia violencia. Se trataba de una pandemia global, una catástrofe sanitaria que no podían controlar. El Consejo Galáctico se vio obligado a enfrentar una decisión inesperada. Debíamos intervenir o permitir que la humanidad enfrentara su destino sola. Frente a la incertidumbre, uno de los consejeros recordó una antigua ley galáctica. Si una civilización alcanzaba cierto nivel de desarrollo, el Consejo tenía la obligación de ayudar en emergencias extremas. Esto colocaba a los humanos en una posición única. A pesar de sus defectos, habían avanzado lo suficiente como para cumplir con los requisitos de ayuda interestelar. Decidimos enviar una pequeña flota de reconocimiento. A bordo de esas naves, equipos especializados en rescate y asistencia se prepararon para entrar en un planeta sumido en el caos. Cada equipo llevaba tecnología avanzada, medicamentos y herramientas para intentar ayudar a controlar la pandemia. Aunque, en el fondo, muchos dudábamos de que los humanos lograran superar esta crisis, la información en los archivos nos dejaba atónitos. No solo habían desaparecido los humanos, sino que los registros mostraban indicios de que algo más siniestro había ocurrido. No podíamos permanecer más tiempo simplemente observando y debatiendo. Era el momento de abandonar la seguridad de la observación pasiva y descender a la Tierra, a ese mundo en ruinas que, en algún momento, estuvo lleno de vida. Tomamos la decisión de enviar una pequeña expedición a la Tierra. Yo, junto con 2 de mis colegas del Consejo, fuimos seleccionados para la misión. Nos preparábamos para enfrentarnos a lo desconocido, a un mundo que ya no era lo que habíamos estado observando durante siglos. La idea de pisar la superficie de la Tierra y descubrir, de primera mano, lo que había ocurrido era a la vez emocionante y aterradora. Finalmente, abordamos nuestra nave y, en silencio, dejamos la estación del Consejo. El descenso a la Tierra fue rápido, y al cruzar la atmósfera, las primeras imágenes nos mostraron un paisaje devastado y desolado. La vegetación había invadido las ruinas de antiguas ciudades, y la vida humana era solo un eco en esos edificios destrozados. Al poner un pie en la Tierra, el silencio era ensordecedor. No había rastro de viento, ni el eco de alguna criatura. Nada. Era como si todo el planeta se hubiese quedado congelado en el tiempo, atrapado en un vacío absoluto. Mis colegas y yo intercambiamos miradas. Cada paso que dábamos sobre ese suelo parecía acercarnos a un enigma aún mayor. Nos dirigimos hacia lo que alguna vez fue una gran ciudad. Los edificios estaban en ruinas, invadidos por plantas y árboles que crecían sin control.
Los escombros cubrían las calles, y los restos de las estructuras humanas eran apenas sombras de lo que alguna vez fueron. Todo esto parecía desmoronarse a nuestro paso, dejándonos con una inquietante sensación de que estábamos siendo observados. A medida que explorábamos, encontramos una estructura que destacaba en medio de la devastación, un antiguo centro de datos. La tecnología humana, aunque rudimentaria en comparación con la nuestra, aún podía ofrecer pistas. Activamos nuestros dispositivos de escaneo, y en silencio, mis compañeros y yo nos sumergimos en los restos de los archivos digitales. Cada dato que analizábamos pintaba una imagen más sombría de los últimos días de la humanidad. Dentro del centro de datos, descubrimos registros sobre una tecnología que los humanos habían intentado desarrollar desesperadamente. Una forma de inteligencia artificial avanzada, algo que ellos creían que podría salvarlos. Al ver estos archivos, fue evidente que estaban al borde de su propia destrucción, intentando sobrevivir a través de su tecnología. Mientras continuábamos, una de nuestras exploraciones nos llevó a un lugar que una vez fue un hospital. Allí encontramos señales de una catástrofe sanitaria que había superado todos sus sistemas. Las evidencias de su desesperación eran palpables. Equipos médicos rotos, medicamentos esparcidos y registros de pacientes que nunca recibieron tratamiento. La humanidad, con toda su grandeza y logros, parecía haberse desmoronado en un suspiro. Después de explorar los escombros de la humanidad, tomamos una decisión. Si queríamos comprender completamente lo que sucedió, debíamos adentrarnos aún más en el planeta, en los lugares donde posiblemente aún quedaran vestigios de la verdad. Nos dirigimos hacia lo que parecía una de sus ciudades capitales. Según nuestros registros, alguna vez fue el corazón de la civilización humana, un lugar de avances tecnológicos y culturales. Al llegar, nos encontramos con estructuras masivas que se elevaban hacia el cielo, algunas tan altas como si quisieran tocar las estrellas. Cada edificio, aunque cubierto de vegetación, contaba la historia de una civilización ambiciosa y valiente. Nos movíamos lentamente, registrando cada hallazgo, intentando reconstruir los últimos días de la humanidad. En uno de los edificios encontramos restos de lo que parecían ser laboratorios. Un lugar donde, seguramente, científicos humanos intentaron encontrar una solución al desastre que se les avecinaba. Nuestros dispositivos de escaneo detectaron registros que, aunque deteriorados, aún contenían fragmentos de información valiosa. En esos archivos encontramos menciones de un plan de emergencia que se había puesto en marcha. Una tecnología experimental que, según ellos, tenía el potencial de salvarlos. Los registros eran confusos, incompletos, pero todos coincidían en algo. El miedo que se respiraba en esos días era tan palpable que el tiempo mismo parecía haberse detenido. Explorando más a fondo, encontramos algo inquietante. Los últimos registros mostraban imágenes de personas en pánico, de calles llenas de caos y miedo. Hombres y mujeres, ancianos y niños, todos buscando refugio, sin saber que su propio mundo ya los había condenado. Este planeta, que una vez fue su hogar, ahora era solo una tumba silenciosa. A medida que avanzábamos en nuestra investigación, algo inesperado sucedió. Uno de nuestros exploradores, Kyle, reportó una señal débil que no correspondía a ninguna de nuestras frecuencias conocidas. La señal parecía provenir de una estructura subterránea en las afueras de la ciudad. Nos miramos con asombro y una pizca de temor. ¿Era posible que algo hubiera sobrevivido a esta catástrofe? Sin dudarlo, nos dirigimos hacia el origen de la señal. Llegar allí no fue fácil. El terreno era traicionero, lleno de escombros y zonas inestables que parecían al borde del colapso. Después de lo que parecieron horas de caminata, encontramos la entrada a una instalación subterránea, oculta entre los escombros de un edificio. Era un lugar oscuro y denso, con paredes reforzadas, casi como si estuviera diseñado para resistir el paso del tiempo. Descendimos lentamente, iluminando nuestro camino con la luz de nuestros dispositivos. La señal se hacía más fuerte a medida que bajábamos.
Entonces, llegamos a una sala circular, donde encontramos equipos de monitoreo aún activos, parpadeando débilmente. Parecía imposible, pero esa maquinaria aún funcionaba, registrando datos de quién sabe qué. Al acercarnos, notamos una cápsula sellada en el centro de la sala. Los datos indicaban que algo, o alguien, estaba dentro. La incertidumbre nos invadió. Abrirla podría ser peligroso, pero también podía ser la clave para entender el destino de los humanos. Después de una breve deliberación, activamos los controles de apertura. La cápsula emitió un sonido bajo y lentamente comenzó a abrirse. Dentro encontramos una figura humana en estado de criogenia. La cápsula estaba equipada con un sistema de soporte vital, diseñado para mantener al ocupante en un sueño profundo durante miles de años. Observamos en silencio, preguntándonos si este humano era consciente de su situación. Este descubrimiento lo cambiaba todo. La humanidad no había desaparecido completamente. Había al menos un sobreviviente, un testigo del pasado que, quizás, podría responder a nuestras preguntas. La cápsula terminó de abrirse, y el ser humano en su interior comenzó a despertar lentamente. Nos quedamos en completo silencio, observando con asombro cómo sus ojos se abrían y su respiración volvía a la normalidad. Era una mujer, de aspecto joven, aunque sabíamos que debía de tener miles de años. Su piel pálida y su expresión de desconcierto eran testigos de un pasado lejano, un eco de una civilización perdida. Cuando sus ojos nos enfocaron, dio un respingo, claramente sorprendida de encontrarse rodeada de figuras alienígenas. Kael y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos que este momento marcaría la primera vez que un humano y un miembro del Consejo Galáctico se encontraban cara a cara. Con precaución, me acerqué y traté de hablar en un tono que pudiera entender, aunque nuestras lenguas eran diferentes. La tecnología de traducción automática comenzó a hacer su trabajo, y poco a poco logramos comunicarnos. La mujer, que nos dijo que su nombre era Lyra, nos habló de lo que recordaba. Fue difícil para ella comprender cuánto tiempo había pasado, pero la urgencia de su mensaje superaba su asombro. Nos contó de la pandemia que se propagó a una velocidad imparable, llevándose a millones antes de que los gobiernos tuvieran tiempo de reaccionar. Para salvar una parte de su historia, Lyra y otros líderes habían decidido preservar su existencia en estas cápsulas de criogenia, esperando que algún día alguien los encontrara. Pero Lyra era la única superviviente. Las demás cápsulas estaban vacías o dañadas. De repente, las ruinas de la Tierra tomaron un nuevo significado para nosotros. Habíamos descubierto más que los restos de una civilización. Habíamos encontrado su último testigo, un puente entre el pasado y el presente. Lyra nos miró, y en sus ojos vimos una mezcla de tristeza y esperanza. Nos hizo una petición: que recordáramos la historia de la humanidad y la compartiéramos con el resto del Consejo Galáctico, para que sus errores y sus logros no fueran olvidados. La conversación con Lyra nos dejó impactados. La magnitud de lo que acabábamos de presenciar era incalculable. Lyra, una humana que había sobrevivido más allá de su era, nos había confiado su historia y sus recuerdos. Nos habíamos embarcado en una misión para observar la Tierra, pero en su lugar nos convertimos en los portadores de su legado. Kael y yo decidimos que no podíamos simplemente dejar este descubrimiento aquí. Debíamos llevar esta historia al Consejo Galáctico y que ellos también comprendieran la importancia de esta especie extinta. Después de recopilar todos los registros y asegurarnos de que los recuerdos de Lyra estuvieran seguros, nos preparamos para regresar. Sentíamos una mezcla de respeto y tristeza al dejar atrás ese planeta. Era como si nos despidiéramos de una antigua civilización, llevando con nosotros una última esperanza de que su existencia no fuera en vano. Mientras Lyra permanecía en estado criogénico para proteger su frágil condición, Kael y yo reflexionamos sobre el impacto de su historia en nosotros. El viaje de regreso estuvo lleno de conversaciones sobre el destino y la fragilidad de las civilizaciones. ¿Podía esta historia cambiar la perspectiva de nuestra propia especie? Estábamos convencidos de que así sería. Kael, que al inicio de la misión veía a los humanos con cierto desprecio,
Ahora comprendía el valor de su resistencia y creatividad. Para mí, era un recordatorio de que todas las civilizaciones, incluso aquellas en los rincones más oscuros del universo, tenían algo valioso que compartir. Llegaríamos al Consejo no solo como observadores, sino como testigos de una especie que luchó hasta el final y con la esperanza de que su historia pudiera inspirar a otros mundos. De regreso en nuestro sistema estelar, nos preparamos para presentar ante el Consejo Galáctico. Habíamos llegado con una historia diferente a la que cualquiera hubiera esperado. Traíamos algo más que registros. Traíamos una advertencia, una lección y, sobre todo, un testimonio. Nos preparábamos para hablar, no solo como exploradores, sino como embajadores de una especie extinta que dejó su marca en el universo. Mientras ingresábamos al imponente salón del Consejo, Kael y yo llevábamos con nosotros los datos y recuerdos de Lyra, quien continuaba en estado criogénico a bordo de nuestra nave. Sentíamos la carga de representar su legado ante aquellos que apenas conocían su historia. El ambiente en la sala era solemne, y todos los miembros del Consejo giraron su atención hacia nosotros en cuanto entramos. Nuestros rostros reflejaban la seriedad de lo que estábamos a punto de exponer. Al empezar nuestra presentación, compartimos las grabaciones, los datos y, finalmente, la última transmisión de Lyra. Las palabras de Lyra resonaron en la sala, su voz cargada de las emociones de una humanidad que ya no existía. En ese momento, el Consejo escuchaba en silencio, cautivado por el testimonio de la última voz humana. Sus expresiones, antes indiferentes, cambiaron a una mezcla de sorpresa, respeto y, en algunos casos, incluso tristeza. Terminé mi exposición recordándoles que esta historia no era solo sobre la humanidad, sino sobre todas las civilizaciones. Recordé cómo, en sus últimos días, los humanos habían demostrado una tenacidad que pocas especies podrían comprender. Su historia era un recordatorio de lo que podía perderse si olvidábamos nuestra propia fragilidad en el vasto universo. Después de nuestra presentación, una atmósfera distinta invadió la sala. En lugar de la formalidad habitual, sentíamos una conexión genuina con los miembros del Consejo. El testimonio de la humanidad no solo había dejado una marca en ellos, había cambiado la forma en que veían su propio rol en la galaxia. En los días siguientes, los debates y reuniones del Consejo se centraron en la importancia de recordar la historia humana como un ejemplo de resistencia y aprendizaje. Se creó una nueva directiva en honor a lo que descubrimos, la Iniciativa de Preservación de Civilizaciones Extintas. Esta directiva proponía que cada especie en el Consejo tomara medidas para conservar y aprender de aquellas civilizaciones que, aunque desaparecidas, habían contribuido al vasto tapiz del universo. En el centro de esta iniciativa, como símbolo, estaba la historia de los humanos. Para Kael, Lyra y para mí, este cambio en el Consejo era una recompensa que no habíamos anticipado. Habíamos visto la devastación de un planeta, el fin de una especie, y ahora, a través de sus logros y fallos, su memoria estaba asegurada en el universo. Lyra, aunque en estado criogénico, era también un símbolo vivo de esa humanidad que ya no estaba presente, y sabíamos que algún día, al despertar, comprendería que su misión había cumplido un propósito mayor. La lección que nos llevábamos era clara. Aquella fuerza inquebrantable de los humanos que tanto habíamos admirado en la Tierra, ahora nos inspiraba. Al regresar a nuestras propias vidas y al sistema estelar que llamábamos hogar, llevábamos con nosotros una parte de su historia, recordándonos siempre que el tiempo y el olvido son poderosos, pero la memoria y el aprendizaje lo son aún más. Nuestro viaje al Consejo Galáctico y nuestro encuentro con la historia de la humanidad había cambiado algo en todos nosotros. Mientras volvíamos a nuestro planeta de origen, reflexionábamos sobre todo lo que habíamos visto, aprendido y vivido. La humanidad, una especie que parecía insignificante desde las estrellas, había dejado una huella en nosotros y, a través de nosotros, en toda la galaxia. El Consejo había recibido la historia de la Tierra no solo como una advertencia, sino como un recordatorio de la complejidad de la vida. Ahora, éramos conscientes de que cada civilización tenía algo valioso que aportar al universo, incluso si algún día desapareciera. En cada planeta, en cada sistema estelar,
Podíamos imaginar historias similares, cada una con sus luchas, sus descubrimientos y sus errores. Al aterrizar en nuestro planeta, vimos todo con nuevos ojos. Los paisajes, las ciudades, la gente, todo parecía lleno de una vida que antes dábamos por sentado. El Consejo también había cambiado. Su misión de preservar y aprender de las civilizaciones extintas nos recordaba la importancia de valorar cada momento, cada lección. Y aunque los humanos ya no estaban allí para contar su propia historia, su legado continuaría, resonando en cada rincón del cosmos, a través de nosotros.